Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando las diferentes etapas de la vida y cada vez se vuelve más interesante el tema. Hablemos ahora de tiempo de dificultades. Este tópico es muy importante, tiene que ver también con relaciones familiares y tenemos un invitado especial, nuestro líder de jóvenes, el pastor Mauricio Buitrago. Pastor, de nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, por la invitación. Bueno, pastor, tiempo y dificultades, para todo hay tiempo, dijo Salomón, ¿no? Sí, precisamente por eso el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Ajá. Porque es común que nos enojemos y que pasemos por situaciones difíciles. Pastor, y si estuviéramos en una gran congregación de padres y preguntáramos que quién no ha tenido conflictos familiares y alguien levanta la mano, o es un mentiroso, perdió la memoria, no vive en este mundo, ¿no? Todos tenemos, pero la gran pregunta es cómo enfrentarlos. Así es, una abuelita que le preguntaron que quién no tenía enemigos, Sí. La abuelita levanta la mano y dice, yo no tengo enemigos. Y cuando le preguntan, bueno, ¿y usted cómo hizo para no tener enemigos? Dice, no, ya todos esos miserables se murieron. Todos tenemos conflictos, hasta Todos en las tenemos. mejores familias, Sí, pastor. correcto. Esa es la realidad. Y la lección de esta semana nos presenta ejemplos de la Biblia muy interesantes, que yo pienso que podríamos partir de allí Por para favor. entender cómo manejar los conceptos en las dificultades. Y tendríamos que hablar de San Juan 13:34, de Romanos 15, donde habla de que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos vivir en paz y armonía los unos con los otros, que debemos ser pacientes, amables y tiernos entre nosotros, que debemos considerar a los demás como a nosotros mismos y ser tolerantes unos con otros. Pastor, todo esto nosotros lo sabemos y lo aplicamos como cristianos en la iglesia, porque queremos ser unos buenos cristianos. Pero pastor, esto aplica, y amigos queridos, a nuestra propia casa. Debemos iniciar por allí, amarnos los unos a los otros, a tenernos paciencia, a manejar sabiamente los conflictos. Y yo sé que nuestra vida cristiana va a empezar de adentro hacia afuera, y eso tiene mejor resultado que si iniciamos de afuera hacia adentro. Así es, pastor. Así que Dios pide y desea que avancemos en paz, ¿no? Que podamos considerarnos los unos a los otros. El conflicto puede prolongarse. ¿Cómo sería un manejo? ¿Lo dejamos que se prolongue, que se amplíe, o qué hay que hacer? Aquí requerimos sabiduría. Cuando estudiamos el texto de Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No quiere decir que inmediatamente yo tengo que buscar la persona y remediarlo, porque hay momentos cuando la calma, la paciencia debe llevarnos a sabias y prudentes decisiones. Pero es que yo no debo vivir con un enojo, no debo estar airado y de manera constante dejar que el tiempo pase ante esta situación. Por eso es que no debe dejarse pasar mucho tiempo sin antes buscar resolver ese conflicto. Pastor, hay otras situaciones y es la manera como nosotros abordamos la discusión, y aquí se menciona la importancia de reafirmar la relación que existe para poder solucionar nuestros problemas. Así es, pastor. Debemos buscar tener mejores relaciones con Dios y asimismo tendremos mejores relaciones con nuestro prójimo. Textos como Romanos 14:19 nos dice todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Cuando nosotros tenemos relaciones entre nosotros amables y cordiales, vamos a tener una sociedad también más amable y cordial. Todo inicia en casa, se mantiene a través de una vivencia diaria nosotros mismos y la proyectamos, por supuesto, a la sociedad. Y en eso que usted acaba de decir se reafirma el concepto inspirado que dice que el hogar es el fundamento de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Lo que seamos allá se reflejará. Eso lo dijo el alcalde de la ciudad de Medellín hace unos días, cuando hacía mención precisamente de la muerte por causa de un menor de edad a 2 personas en un negocio. Bueno, se va al núcleo de la familia y ¿qué se encuentra? Una situación muy dura, difícil, un chico desescolarizado, unos padres en una condición precaria, pero precisamente ahí está
la familia es el núcleo de la sociedad y tenemos que hacer algo por ello. Y no esperar que nuestros gobernantes lo hagan. Debemos iniciar nosotros como iglesia, pero debemos iniciar nosotros en nuestra propia casa con el estudio de estas maravillosas lecciones. Así es. ¿Algún otro aspecto sobre los conflictos, pastor? Pues pastor, ¿qué tal si habláramos de cómo solucionar conflictos? Por favor, y vamos a hablar de 4 pasos basados en lo que dijo Benjamin Franklin de manera muy acertada. 1 onza de prevención vale más que 1 libra de curación. Así es. En un libro de Linda Ray titulado Cómo evitar conflictos familiares, ella presenta 4 pasos para nosotros manejar o atender un conflicto. Primero que todo, habla de establecer límites en esa resolución de conflictos. Entonces, ahí vamos a hablar de, no se va a subir el tono de la voz, cada uno va a tener su tiempo para poder conversar y argumentar, no se va a argumentar subiendo la voz, vamos a argumentar con propiedad, con sabiduría. Eso lo podemos hacer entre hijos, entre esposos, entre compañeros de trabajo y en cualquier situación. Un segundo paso es elegir las batallas. Miren, no tenemos que pelearnos todo. Todo no tiene que ser una batalla. Nos desgastamos, pastor, muchas veces peleando algo que es insignificante, que no vale la pena. Elijamos las batallas en realidad que debemos pelear. Número 3 es animar a la familia a poner un conflicto determinado, convocando a una reunión para ese propósito. Busquemos buenas oportunidades para hablar. Muchas veces se hace alrededor de la comida. Y siempre en el momento del almuerzo es donde se traen los conflictos, los problemas. Entonces, ese momento ameno y cordial que debiera ser el reunirnos alrededor de la mesa se convierte en algo incómodo donde los miembros de la familia no quieren participar. Y un cuarto paso es permanecer neutral si surge un tema sensible. Si tú eres la mamá, eres el papá, eres quien lideras, debes ser neutral y escuchar las partes antes de dar una resolución, porque ahí entramos como padres a equivocarnos y a veces castigamos, disciplinamos y lo hacemos de manera errada. Importante tomar en cuenta estos 4 puntos para poder hacer frente a los conflictos. Algunos principios para el matrimonio, pastor, y hay principios que son concluyentes, importantes. Bueno, partamos de que el matrimonio, como el día de reposo, fueron fundamentados y fueron puestos desde la misma creación del universo, por el mismo Dios. Fueron bendecidos, el Señor Él fundó con un propósito de felicidad y de gozo. Partiendo de eso, hablemos de 3 principios en el matrimonio. El primero es tomado en Efesios capítulo 1, versículo 7. Y aquí hablamos del verdadero perdón. Y amigos queridos, el verdadero perdón es perdonar a quien no se lo merece. Porque perdonar a quien se lo merece es justo, corresponde. Si no lo hacemos, estamos pecando. Partamos de ello y debemos perdonarnos nosotros, perdonarnos como esposos, perdonar a nuestros hijos, perdonar a los padres, hablando de relaciones familiares, perdonarnos ante las minucias y los pequeños detalles que suelen ocurrir, que son muy comunes. Yo no suelo tener que estar perdonando a mi jefe de trabajo, a mi compañero, porque no tengo mucha confianza con él. Pero ahí, en casita, tenemos conflictos y debemos aprender a perdonarnos. Un segundo principio es tomado de Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Mi pareja tiene defectos. Esa dama hermosa con la que me casé, enamorado hace décadas atrás o años atrás, tiene defectos. Yo tengo defectos, cada uno tiene defectos y debemos aprender a aceptar esos defectos del cónyuge y no querer cambiarlos. Más bien cambiar mis propios defectos y ahí sí la vida va a ser más feliz. Y un tercer principio que encontramos en esta lección, tomado de Filipenses 2, 4 al 8. Interesante. Pongámonos en los zapatos de la otra persona. Tratemos de vivir lo que esa persona está viviendo. Tratemos de pensar, ella, ¿por qué actúa así? ¿Qué llevó a esa otra persona a decirme lo que me dijo? ¿O por qué no hizo lo que tendría que haber hecho? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué mi hijo reaccionó de esa manera? Pongámonos en los zapatos de la otra persona. 3 principios bíblicos en cuanto al matrimonio.
Pastor, muy importante y son muy puntuales, muy a lo que debe ser. El verdadero perdón, menciona el autor, es perdonar a quienes no lo merecen. Cuando éramos enemigos de Dios, pecadores, Cristo tomó el lugar para darnos perdón. Sí, pastor, esa es la realidad y solemos nosotros perdonar a quien me cae bien o si hizo algo sencillo, pero si fue algo grave, solemos decir perdono, pero no olvido. Ajá, sí. Y hay situaciones en realidad en las cuales yo debo entender hasta qué punto yo puedo perdonar y no olvidar. Un caso extremo, un abuso, por ejemplo, un abuso sexual ante una dama que quedó embarazada. La dama seguro va a perdonar porque el amor como el perdón vienen de Dios. Pero olvidar una situación de estas solo a través de un proceso, incluso cuando se requiere tener ayuda, porque hay casos en que se requiere ayuda psicológica para poder manejar conflictos, perdonar temas de abuso que ahorita vamos a tocar, por ejemplo. Está bien, pastor. Y qué bueno recordar entonces esto, porque en el matrimonio hay que saber que nos casamos con un pecador o una pecadora en el sentido que todos hemos pecado, ¿no? Así es, pastor. Y eso lo olvidamos. Y por otra parte, el único que es santo y perfecto es Dios, y nosotros tenemos dificultades con esto y debemos comprender al otro. Así es. Pastor, el papel del enojo y los conflictos, ¿es bueno, es malo enojarnos o es conservar el enojo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, enojarnos es común. Ajá. El problema es cuando albergamos un enojo por mucho tiempo y lo alimentamos y se convierte en un resentimiento, se convierte en un dolor, se convierte en una emoción constante en nuestra vida. Y eso se da debido a muchas situaciones, ¿no? Santiago, por ejemplo, nos invita a que debemos ser cuidadosos y más escuchar y ser más prestos a escuchar que al hablar, que debemos ser lentos para hablar y lentos también para enojarnos. Y el problema es que somos impetuosos y queremos responder inmediatamente antes de que nuestro cerebro analice esa situación y respondemos como resultado del enojo y no le damos pie para que nuestra mente y corazón convertido, tocado por el Espíritu Santo, pueda llevarnos a entender mejor la situación y evitar así un conflicto. Importante el planteamiento también que se hace aquí, que por esas personas que de pronto nos han hecho algún mal, orar es una fórmula muy práctica, muy importante y tiene solución para todo. Pareciera increíble, pero aquí la lección nos habla de 3 elementos positivos cuando alguien está enojado conmigo o me ofende. Y uno dice, pero ¿qué positivo voy a sacar yo de tener un enemigo? En lugar de nube oscura, algo positivo. Orar por los que te lastiman y te maltratan. Perdonarlos. Y eso lo vamos a convertir en una bendición para ellos mismos. Son 3 situaciones que nosotros podemos poner muy en práctica y es que no vamos a tener resentimientos, vamos a vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad, de gozo y habremos ganado a alguien para el reino de los cielos. Sí, y estos planteamientos son importantes porque algunos dicen, bueno, yo tengo una buena razón para estar enojado, pero se pide que por favor no sea una excusa para seguir así, ¿no? Y la otra más clásica, es que soy humano. Ya, sí, es muy común. O simplemente yo soy así. Yo soy y así. yo así respondo es mi papá, así así y yo exploto así y así es mi papá y así me tienen que aceptar. No. ¿Por qué? Yo soy quien decido. Es el libre albedrío. Dios me dio la libertad de elegir si yo quiero ser irascible, de ser una persona rabiosa en todo momento o de ser una persona tranquila, calmada, a pesar de tener un temperamento fuerte, porque todos somos diferentes. Así es. Y pastor, para este tiempo en que vivimos conflicto, abuso, poder y control es un tema que hay que tocar y que hay que analizar hasta dónde podamos llegar. Hay diferentes tipos de abuso, ¿no? Leemos que el abuso físico, el abuso verbal, el emocional, el psicológico y el sexual. Todo este tipo de abusos son contrarios a lo que nos plantea la palabra de Dios. Amor abnegado, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos que tener nosotros. Tomado precisamente de Primera de Juan, capítulo 4, 7 y 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si el principio del amor está en nuestra vida, yo no tengo por qué maltratar a alguien, abusar de alguien,
sobreponerme sobre las ideas de alguien. No, Dios sencillamente me da esa oportunidad de amar a esa persona. Pastor, y se nos hace una invitación tomando la definición magistral de Pablo en 1 Corintios 13 a reemplazar la palabra amor por nuestro nombre. Qué fabuloso sería que así pudiese decirse de todos nosotros. Es bonito. ¿Qué tal si repasamos 1 por favor. Corintios 13? Y dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre espera y siempre persevera. Ninguno de esos atributos del amor ni remotamente aprueba ni acepta el abuso de ninguna manera. Y eso lo mencionó el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Pero él también, cuando le escribió a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Se aplica a maridos y a esposas. El cónyuge no debe ser áspero, no debe ser duro, no debe abusar de su pareja. El hecho de que se esté casados, de que haya un vínculo, un contrato matrimonial, no quiere decir que la otra persona me pertenezca como tal y yo soy dueño de esa persona. Lo que quiere decir es que yo debo proteger a esa persona y es mi responsabilidad amarla, sostenerla y ser parte de mi propia vida. ¿Cómo voy a abusar yo de mi propia vida, de mi propio cuerpo y pegarle a una dama, pegarle a mi pareja, abusar de ella en cualquier sentido de los que menciona la lección? El apóstol Pablo es enfático hablando no solamente de las leyes civiles, sino de compromisos espirituales que un cristiano debe tener. Pastor, y en ese orden de lo que usted acaba de decir, encuentro que ahí casi en el corazón de la definición de qué es amor, inclusive Pablo dice, el amor no busca lo suyo, es decir, tiene un derecho pero es considerado con el otro, ¿no? Así es, hay un derecho, pero debe ser algo recíproco, o sea, va de parte y parte, pero también es la garantía que esa persona, al haber tenido un pacto conmigo, al haber hecho un pacto, va a recibir siempre de mi parte amor, protección. Ese es el compromiso que yo he tomado delante de Dios. Así es. Pastor, ¿algo más sobre el tema del abuso que tanto se ha vuelto común recientemente? Sí, pastor. Mire, nadie merece ser abusado, ni siquiera en una condición a la cual esa persona haya elegido llegar por drogadicción, por algún estilo de vida. Aquí el consejo es: busca ayuda. Si estás siendo abusado, busca ayuda. Si eres un menor de edad, si eres una dama, un caballero, busca ayuda. En cada país hay lugares donde se presta un servicio incluso muy personal, muy privado, y esa persona, yo sé que se va a sentir mucho mejor cuando busca ayuda. No tienes por qué seguir recibiendo abuso de parte de tu pareja o de tus padres o de otra persona en el trabajo. No, Dios no quiere que seamos abusados de ninguna manera. Pastor, y a veces el que abusa quiere hacer sentir al otro culpable, el abusado, ¿no? ¿Qué mensaje para ellos? Mire, esto es una connotación psicológica, pastor, y es que la persona que abusa seguramente tiene un trauma desde su niñez, y esa persona lo que busca es hacer sentir culpable a quien está abusando y a quien está maltratando, y le dice: mira, si tú no hicieras tal cosa, yo no haría lo que hago contigo. O deja de hacer eso y yo también voy a dejar de hacerlo, y hacer sentir mal a la persona. Es una condición psicológica. Muy bien, pastor, y en medio de todo esto hablamos de perdón y de paz también, ¿no? Así es. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro más grande anhelo, pastor, es ver a nuestro Padre Celestial, morar con nuestro maravilloso Dios por la eternidad. Pero al lado de los nuestros, al lado de los que Dios nos dio la oportunidad de cuidar, de proteger, que son nuestros hijos, al lado de nuestra pareja con quien hicimos un compromiso delante de un altar. Pero hay algo importante: debemos vivir en paz, debemos vivir en santidad, debemos vivir vidas santas. Es algo que Dios nos invita y nos llama a que hagamos, porque sin eso nos condiciona. Dice: ninguno verá al Señor. Aunque muchas veces hayamos tomado medidas y aunque hayamos intentado, yo pienso que esta es una semana importante para renovar nuestro pacto con nuestras propias familias.
Y como decía anteriormente, es el núcleo donde más solemos tener dificultades. Por lo tanto, ¿qué tal si en el próximo sábado que corresponde lavar los pies en el rito de humildad, con quien lo hagamos seamos con nuestra pareja y con nuestros hijos? Porque a veces yo me pongo a pensar, pues yo no tengo ningún conflicto con ningún hermano. No, yo no tengo problema con nadie, ni con el pastor. Es más, amo a todos mis hermanos. Pero en casa yo tengo un conflicto con alguien. O alguno de ellos tiene un conflicto conmigo. ¿Sabe, pastor, que en una ocasión una esposa me dijo, pastor, yo quisiera llegar a la iglesia disfrazada, que no me reconociera nadie? ¿Y por qué, hermana? Dice, no, pues mi esposo es diácono y yo quisiera que mi esposo me saludara en la puerta como saluda a las otras personas. ¿Y cómo la saluda? Pues no, a mí ni siquiera me saluda. Pero en la puerta mi esposo sí saluda bien a las personas con un abrazo y con cariño. Yo quisiera recibir por lo menos eso de esa parte. Hermanos, nosotros en casa necesitamos reevaluar muchas condiciones en las cuales estamos maltratando a nuestra propia familia y estamos evitando recibir la bendición de Dios. Por eso hay que tener perdón y paz. Sí. Pastor, la importancia de tener en el corazón el amor inmerecido de Dios para que nuestra actitud hacia los demás sea como debe ser. Un texto, pastor, de palabras de vida del gran maestro. No somos perdonados porque perdonamos, sino por cómo perdonamos. Y dice que el fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Y esa es la realidad, pastor. Nosotros no merecemos recibir perdón de nuestro Dios. Él ha hecho tanto por nosotros y nosotros poco representamos bien ese amor y ese perdón que Él nos ha dado. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, debemos también nosotros perdonar, porque Él nos perdonó. De pronto, pastor, en el otro lado hay una persona que podría estar pensando, si mi esposa escuchara lo que se acabó de decir, ¿qué mensaje podemos darle de esperanza a esa persona, esas personas que a veces sufren solas? Oh, sí, pastor. Hay muchos mensajes bonitos para personas que están pasando por diferentes situaciones y por conflictos, están pasando por un momento doloroso. Tengo un texto, pastor, que precisamente hace referencia al consuelo que le da Dios a una persona que sufre. Qué bueno. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué bendición, pastor, saber que no estamos solos en esto y que en medio de los conflictos, del abuso, de los problemas y de la necesidad por el cual alguien esté pasando, tenemos una solución y es Cristo Jesús. Qué maravilloso es saber que para toda dificultad, cuando viene el tiempo de dificultades, Dios tiene la solución. Que Dios les bendiga. Pastor Mauricio, muchas gracias. A todos les invitamos a seguir acompañándonos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.